Entonces, en la clase de ayer nos quedamos con la ley de Hess. Recuerden que la ley de Hess nos indica que si una reacción se efectúa en una serie de pasos, el cambio en entalpía de la reacción será igual a la suma de los cambios de entalpía para los pasos individuales. Entonces, para el caso, nosotros queremos el cambio en entalpía de cuando se combustiona el metano con el oxígeno, la combustión del metano con el oxígeno para darnos dióxido de carbono y agua líquida. Conocemos que es la combustión del metano con oxígeno para darnos agua gaseosa. Y conocemos también cuánto es el cambio en entalpía del cambio del agua gaseosa hacia el agua líquida. Entonces podríamos encontrar este paso al sumar estas dos ecuaciones. Vean que de esa forma se nos cancelaría el agua gaseosa y nos queda el agua líquida en el producto. Y al sumarlos nos da menos 890 kilojoules por mol. Entonces, sumando valores ya conocidos, nosotros podemos encontrar el valor de una nueva reacción, tal como les presento en este ejemplo. La entalpía de combustión del carbono a dióxido de carbono es de menos 395.5 kilojoules por mol. Eso recuerden que significa que libera energía, que es una reacción exotérmica, que el nivel de energía de los productos está por debajo del nivel de energía de los reactivos. Y la entalpía de combustión del monóxido de carbono a CO2 es de menos 283 kilojoules por mol. Entonces aquí tenemos las reacciones. El carbono reacciona con el oxígeno para darnos dióxido de carbono, liberando 393.5 kilojoules. Y el monóxido de carbono gaseoso reacciona con un medio de moléculas del oxígeno gaseoso para darnos dióxido de carbono en un cambio de entalpía de menos 283 kilojoules. Utilizando estos datos, calcule la entalpía de combustión del carbono a monóxido de carbono. Entonces vean que tenemos carbono y monóxido de carbono. Aquí vean que esta es la reacción que tenemos el carbono y esta es la reacción que tenemos el monóxido de carbono, aunque el monóxido de carbono está en los reactivos. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el orden de esta reacción porque ya de carbono a monóxido de carbono. Entonces reescribimos esta porque sí que el carbono siempre lo tenemos como reactivo. Carbono más oxígeno, dióxido de carbono, menos 393.5 kilojoules por mol. Y esta cambiamos el orden y sería dióxido de carbono, nos da monóxido de carbono más un medio de oxígeno. Entonces de esta forma vean que se cancelan los dióxidos de carbono, se nos va a cancelar uno de aquí con un medio de oxígeno y nos queda el valor carbono, reacciona con un medio de oxígeno para darnos monóxido de carbono. Sumamos los valores de la energía y entonces me da menos 110.5 kilojoules por mol. Así encontramos el valor de la entalpía de una nueva reacción conociendo el de otras dos reacciones, que es lo que nos permite empleando la ley de Hess. Ahora les pido que hagan este ejercicio de aplicación. Recuerden, cualquier duda me la consultan. Vamos a hacer otro ejemplo aquí, en donde calcule la entalpía para la reacción de el carbono reacciona con el hidrógeno para darnos C2H2. Entonces, dadas las siguientes reacciones y sus respectivos cambios de entalpía. El C2H2 gaseoso más 5 medios de oxígeno nos da dióxido de carbono más agua. El carbono más oxígeno nos produce dióxido de carbono y el hidrógeno más un medio de oxígeno nos da agua. Entonces fíjense que lo que tengamos aquí de reactivos y de productos nos indica cuál va a ser el orden de las reacciones. El primero, como ven está aquí en reactivo, entonces en la reacción final lo vamos a colocar como producto, que es lo que hemos hecho. 2 CO2 más 2 aguas más agua líquida, me va a dar C2H2 gaseoso más 5 medios de oxígeno. El cambio de entalpía, recuerden que si lo cambiamos de lado, o sea que aquí estaban reactivos y productos y aquí los que anteriormente eran productos son reactivos y estos son los productos, entonces cambiamos el signo del cambio en entalpía, entonces sería 1299.6 kilojoules. Ahora nos seguimos guiando por la reacción. Este es el carbono, entonces lo dejamos en ese mismo sentido. Y claro que fíjense que son 2 carbonos, entonces colocamos 2 carbonos más 2 oxígenos, me va a dar 2 dióxidos de carbono. Todo lo multiplicamos por 2. Y entonces, obviamente, también el cambio en entalpía lo multiplicamos por 2. Por eso el cambio en entalpía aquí es menos 787 kilojoules.
Y finalmente el hidrógeno está como reactivo, aquí está como reactivo, por lo tanto lo dejamos en ese orden. Hidrógeno más un medio de oxígeno nos da agua. Ahora vemos lo que y mantenemos el mismo valor de menos 285.8 kilojoules. Ahora vamos a poder cancelar los que podamos cancelar. Vean que aquí está 2 dióxidos de carbono con 2 dióxidos de carbono, los cancelamos. El, el agua líquida está aquí con el agua líquida, la cancelamos y nos queda 2 carbonos más 2, el oxígeno. Vean que aquí hay 2 oxígenos más un medio es 5 medios. Y aquí tenemos 5 medios de oxígeno, entonces se cancelan los oxígenos también. Y lo que nos queda, 2 carbonos más hidrógeno nos da C2H2 gaseoso. Como ya hemos ido colocando bien el signo de cada una de las reacciones, me da un valor total de que el cambio en entalpía es de 226.8 kilojoules. Recuerden que 226.8 kilojoules positivos nos indica que habría que adicionarle energía a los reactivos para que produjeran el producto. De nuevo les pido que hagan este ejercicio de aplicación para practicar. Cualquier pregunta me la hacen. Ahora, una entalpía muy importante es la entalpía de la formación. La entalpía de formación o entalpía estándar, ya que fíjense que, los compuestos se pueden formar a cualquier temperatura y a cualquier presión. Se define estándar cuando empleamos la presión de una atmósfera. Luego la temperatura podemos elegir cualquiera, habría que indicarla, 500 Kelvin, 200 Kelvin, pero es estándar cuando es a una atmósfera de presión. Entonces la entalpía estándar de formación de un compuesto es el cambio de entalpía de la reacción que forma un mol del compuesto a partir de sus elementos, con todas las sustancias en estado estándar. Recuerden, a partir de sus elementos. Entonces, si aquí nosotros tenemos este que es el etanol líquido, C2H5OH, serían sus elementos en su forma más estable. Entonces, el carbono, su forma más estable es como grafito. Entonces habría que poner 2 carbono grafito. El hidrógeno, su forma más estable es como molécula de hidrógeno. Entonces sería el H2 gaseoso. Igual el oxígeno, su forma más estable es el O2 gaseoso. Vean que aquí, para intentar explicarles eso, el concepto, si nosotros, ahora todos ustedes saben que están respirando oxígeno, ahora no están respirando el átomo de oxígeno, no es O lo que están respirando, sino que es la molécula de oxígeno, el O2, que es la forma más estable. Y es la forma más estable porque es la que se presenta normalmente a temperatura ambiente. Entonces aquí tendríamos los 2 carbonos como grafito, los 3 hidrógenos como gas, un medio de oxígeno para darnos este átomo de oxígeno. El cambio en entalpía de formación es menos 277.7 kilojoules por mol. Eso quiere decir que el etanol es más estable que los átomos por separado. Aquí tenemos diferentes sustancias, por ejemplo para el acetileno, cuya fórmula es C2H2, el cambio en entalpía de formación es 226. Recuerden que ese valor positivo nos está indicando que el acetileno es menos estable que sus átomos por separado. Contrario al amoníaco, que es menos 46.19, más estable. El benceno es 49.0, menos estable. Recuerden entonces, vean el carbonato de calcio, sumamente estable con respecto a sus átomos, menos 1207. El óxido de calcio, menos 635. Hay sustancias, por ejemplo, el dióxido de carbono, menos 393. Les tengo que resaltar que todos los que sean muy estables, entonces van a ser muy comunes en la naturaleza. Por ejemplo, el carbonato de calcio es todo lo que es la piedra caliza, que abunda. Aquí vean, el carbono como diamante es 1.88 kilojoules por mol menos estable que el grafito. Entonces, al ser menos estable, es menos presente que lo que uno puede encontrar de grafito. Vamos a ver el que tenga la glucosa, que es un material, vean que está ahí en las plantas, está bastante presente, es menos 1273 kilojoules por mol más estable que sus átomos por separado. Aquí tenemos el carbonato de sodio, menos 1130.9 kilojoules por mol más estable que sus átomos. Y vean la sacarosa, que es
Realmente la sacarosa es el azúcar con que endulzamos, es extremadamente estable, con menos 2221 kilojoules por mol, más estable que sus átomos por separado. Entonces ahí tenemos algunos valores. Vean los valores del agua y del vapor del agua. A partir de esos datos de energía de formación, entonces vamos a ver cuál es la entalpía de reacción para el C3H8 gaseoso, que vamos a ver la entalpía de reacción de que es el propano del C3H8 gaseoso. Al hacer combustión con oxígeno nos va a dar dióxido de carbono y 4HO2 líquido. Entonces, empleando la ley de Hess y viendo la energía de cada uno de ellos, podemos calcular cuál es la entalpía del propano. Vean que el propano, a partir de sus átomos, esta sería la entalpía de formación. Vean que son 3 carbonos como grafito, más 4H2 gaseosos, nos darían los átomos que lo forman. Entonces esta sería una entalpía de formación del C3H8. Su entalpía de formación sería igual vean que como está escrito, no como de formación, sino como de descomposición. Deformaciones si producen al compuesto, aquí se está descomponiendo en sus átomos, entonces sería menos entalpía de formación del C3H8. Ahora, para el dióxido de carbono vamos a tener que 3 carbonos más 3 O2 nos dan 3 CO2. Entonces, como son 3 veces, entonces sería 3 veces la entalpía de formación del dióxido de carbono. Y para el agua tendríamos que son 4 moléculas de agua, entonces serían 4 hidrógenos para darnos los 8 átomos de hidrógeno en su forma más estable, que es gas, más 2 O2 en estado gaseoso, nos da 4 moléculas de agua líquida. Esta sería por lo tanto, como escribimos 4 de agua líquida, sería 4 veces la entalpía de formación del agua líquida. Ya con eso vamos a tener que vean que la entalpía de reacción del propano al reaccionar con el oxígeno para darnos, de hecho aquí la sumamos, entonces nos quedaría propano la sumamos y entonces vean que nos queda C3H8, estos carbonos se cancelan con estos carbonos, el oxígeno me quedan 5 oxígenos, los 4 hidrógenos se cancelan con los 4 hidrógenos, 3 dióxidos de carbono, 4 moléculas de agua, exactamente que la reacción original. Y para encontrar la entalpía de reacción sería en el orden según la sumatoria de cada una de las entalpías de las reacciones en que podríamos considerar que se está dando la reacción. Entonces sería delta H1, que es menos delta HF del propano, más delta H2, que es 3 veces la entalpía de formación del dióxido de carbono, más delta H3, que es 4 veces la entalpía de formación del agua. Entonces, la entalpía de reacción va a ser delta H1 más delta H2 más delta H3. Este sería menos delta HF del propano, más 3 delta HF del dióxido de carbono, más 4 delta HF del agua líquida. Todos estos los podemos buscar en la tabla. Y entonces vamos a ver si está el propano, C3H8, menos 103.85, debido a que es menos 103.85. Para el dióxido de carbono, el valor que tenemos es CO2 gaseoso, menos 393.5, debido a que son 3 veces, entonces sería más 3 por menos 393.5. Y finalmente la del agua líquida, que la tenemos aquí, es menos 285.8. Multiplicado por los 4 sería 4 por menos 285.8. Entonces vean que sería más, este se quedaría con su signo menos, el resultado menos 2220 kilojoules por mol. Entonces, empleando entalpías de formación, vean que podemos encontrar la entalpía que se libera en la combustión del propano. Adicionalmente, empleando la ley de Hess, vean que considerando como cada uno de los pasos, podemos encontrar la entalpía de este compuesto. Aquí tengo como un esquema, vean que este sería el propano
que reacciona con el oxígeno para darnos dióxido de carbono y agua. Entonces, la primera sería una descomposición del propano para darnos 3 carbonos y 4 hidrógenos, lo considerando todas las energías involucradas. Luego, este carbono y el oxígeno, este carbono, el hidrógeno y el oxígeno se conviertan para darnos 3 dióxidos de carbono, formación de dióxido de carbono, 3 dióxidos de carbono, 4 hidrógenos gaseosos, que no los tocamos, y 2 CO2, ya que aquí sí que se vio involucrado algo de oxígeno. Y finalmente, para la formación del hidrógeno, es la reacción del agua, la reacción del hidrógeno con el oxígeno, como está expresado en esta ecuación, en esta reacción. Y vean que ahí están los valores. Este es más 103 menos 1181, que es 3 veces este valor, y menos 1143, que es 4 veces este valor. Entonces así vemos cómo de este nivel de energía, al combustionar, bajamos a este nivel de energía liberando menos 2220 kilojoules. Aquí vamos a ver un ejemplo. Calcula el cambio de entalpía estándar para la combustión de un mol de benceno, C6H6, líquido, a dióxido de carbono y agua. Compare la cantidad de calor producida por la combustión de 1 gramo de propano y la producida por 1 gramo de benceno. Entonces, vean que para la reacción de combustión del benceno sería C6H6, recuerden que si es con combustión va a reaccionar con el oxígeno para darnos CO2 y agua. Muy importante, tenemos que balancear la reacción, entonces ahí tendrían que ir probando el balanceo, ya aquí ya está balanceada, C6H2H6 líquido más 15 medios, o sea 7,1 moléculas de oxígeno gaseoso, nos producen 6 de dióxido de carbono y 3 de agua. Entonces la entalpía de reacción va a ser igual. La del producto, entonces las de los productos se suman 6 veces la entalpía de formación del dióxido de carbono, más 3 veces la entalpía de formación del agua, y como este es un reactivo, en este valor se resta menos 3 veces la entalpía de formación del benceno, más 15 veces la entalpía de formación del oxígeno. Este, como es el oxígeno, es el estado más estable, es 0, y entonces, bueno, aquí del dióxido de carbono ya habíamos visto que es menos 393.5 multiplicado por 6. La del agua, en este caso gaseoso, es líquida, menos 285.8 multiplicado por 3. La entalpía de formación del benceno, volvemos a la tabla, vean que para el benceno era de 49.0 positivo. Pero entonces aquí, como estaba en un reactivo, va menos 49.0. En vez del más, menos. Y entonces nos quedarían estos valores, que al resolverlo, menos 2361, menos 857.4, menos 49, me da un valor de menos 326, menos 3267 kilojoules. Esa sería la entalpía del benceno al hacer combustión. Ahora, del ejemplo que resolvimos en el texto, tenemos que la entalpía de reacción para el propano es menos 220 kilojoules por mol, y para el benceno es de menos 3267 kilojoules por mol. Entonces, recuerden que nos dicen 1 gramo de cada uno, pero los tenemos que pasar a moles. Un mol tiene 44.1 gramos y el menos 2220 kilojoules por mol. Entonces los moles aquí se cancelan y me quedaría kilojoules por gramo, menos 50.3 kilojoules por gramo. Para el benceno, un mol tiene 78.1 kilogramos, encontrando el peso fórmula del benceno. Recuerden, 12 por cada carbono, 1 por cada hidrógeno, 12 por 6, 72, más 6, 78. Entonces tendríamos que el valor es, los moles se cancelan con los moles y me quedaría kilojoules por gramo, menos 3267 entre 78.1 es menos 41.8 kilojoules por gramo. O sea que vean que libera más energía por gramo de propano que por gramo de benceno. Ahora les pido que hagan este ejercicio de aplicación. Cualquier consulta me la hacen. Y vean que vamos a hacer
para concluir, el cambio de entalpía estándar para la reacción del carbonato de calcio para darnos CaO, óxido de calcio, más dióxido de carbono. Es de menos 178.1 kilojoules. A partir de los valores de entalpía de formación del óxido de calcio y dióxido de carbono dados en la tabla 5.3, calculen la entalpía estándar de formación del carbonato de calcio. Entonces, la entalpía de formación del carbonato de calcio la podemos encontrar siguiendo esta fórmula, esta estrategia. Vean que primero escribimos las entalpías de la reacción involucrada, que sería la entalpía de formación del óxido de calcio, la entalpía de formación del dióxido de carbono y menos, debido a que está como reactivo, o sea, se está consumiendo, la entalpía de formación del carbonato de calcio. Esa va a ser la entalpía de reacción en este caso. Ya esta entalpía de reacción, nosotros la tenemos que es 178.1 kilojoules por mol. La entalpía de formación del óxido de calcio la buscamos en la tabla. Entonces, para el óxido de calcio es de menos 635.5, con lo cual aquí tenemos menos 635.5. La del dióxido de carbono la hemos buscado varias veces, es de menos 393.5 kilojoules. Y la del carbonato de calcio es la que me están preguntando. Entonces sería menos la entalpía de formación del carbonato de calcio. Debido a aquí, entonces despejamos para la entalpía de formación del carbonato de calcio. Este es 178, este pasa positivo al otro lado, este también pasa positivo al otro lado. Los sumamos todos y vean que como este es menos, entonces el resultado va a ser negativo. En cambio, en entalpía de formación del carbonato de calcio es de menos 1207.1 kilojoules por mol, que creo que aparece en la tabla, menos 1207.1 kilojoules por mol. Entonces, empleando ley de Hess y las entalpías que conozcamos, nosotros podemos hacer los cálculos pertinentes. Y les pido finalmente que resuelvan este problema. Cualquier consulta me la hacen. Con esto hemos concluido este tema de termoquímica y ahora pasaremos a estudiar la estructura electrónica de los átomos.